Erandio es un municipio, en principio, es complicado porque tiene tres núcleos urbanos muy diferenciados, ¿no? Uno el de Alchaga, otro el de Astrabudúa y otro el de Erandio Goicoa. Hay que decir que, bueno, pues nuestra representación en Juntas Generales siempre ha sido la anteiglesia de Erandio, ¿no? La que está en Goicoa, que es una iglesia del siglo XII, que luego se ha ido reconstruyendo y se ha ido ampliando, ¿no? Y también no hay que dejar de tener en cuenta pues, la Torre Amartiartu, que son nuestros dos símbolos, en principio, de lo que es historia que nos representan, ¿no? Luego, efectivamente, se genera en otros años posteriores pues, todo lo que es ahora Alchaga, y recordar también que Astrabudúa pues, empieza a ampliar, empieza a venir gente de fuera y se empieza a construir lo que ahora se puede conocer como Astrabudúa sobre el año 62, 1962, 63. Yo creo que esos son tres matices muy importantes, ¿no? Que hay que tenerlos en cuenta. También luego está todo el resto del municipio, que son barrios más pequeñitos y que también tienen su historia. Tenemos que tener en cuenta que Asúa, pues bueno, en su momento se dice y está documentado que hubo un puerto que se denominaba como Puerto Real de Asúa, y creo que bueno, pues también hay que tenerlo ahí presente, ¿no? Y a partir de ahí, pues decir que es un municipio que en principio tanto Astrabudúa, Alchaga, Luchana, pues tenemos tres bocas de metro, muy importante, de alguna forma vertebra esta parte del municipio muy bien. Podemos decir que una persona discapacitada puede salir del Ayuntamiento de Erandio e ir a la oficina de Astrabudúa vía metro sin ningún tipo de problema, porque tiene toda la accesibilidad que se necesita para que utilice sus elementos que tienen que utilizar. Y por otro lado, pues nos queda todo el resto de los barrios y de la zona de Goicoa, que lo tenemos vertebrado no tanto por carretera, que también se podía mejorar, pero sí que tenemos una línea de autobús propio, aparte del que da Diputación, del que da Bizkaibus, pues muy importante, ¿no? Desde el año 2009 que pusimos en marcha este servicio, yo creo que será uno de los servicios que más se utiliza, porque estamos diciendo que son 850.000 personas usuarios las que han utilizado desde el año 2009. El año pasado estábamos hablando de que fue utilizado por casi 120.000 personas, ¿no? Y es un servicio muy importante. Erandio es un municipio que se ha mantenido, ¿no? Perdió algo en los años 80, pero se está manteniendo en sus prácticamente 25.000 habitantes, que están repartidos sobre todo unos 10.500 aquí en Alchaga, 10.100 en Astrabudúa, y el resto pues entre Goicoa, Asúa, Luchana, vamos a decir Goierri y toda la zona de Nécuri, ¿no? Sí hemos crecido algo, sí se ha crecido algo, pero muy poquito. Prácticamente entre lo que se ha crecido y lo que la gente que se ha marchado estamos manteniendo en los 25.800, perdón, 24.800 o así. Pues la ría, como cualquier ciudad, sea europea o mundial, pues para Erandio es muy
importantísimo porque es el frente donde ha habido cantidad y hay cantidad de industria. Hace el jueves, o sea, ayer mismo, antes de ayer, perdón, se botó un barco bueno, que está ahí mismo, aquí enfrente nuestro, en Astilleros Murueta, y creo que tenemos a Navacel, tenemos pues muchas industrias que de cara a la ría son importantísimas, ¿no? Luego, aparte de lo que es la industria, también es cierto que hay muchas actividades en verano, sobre todo de piragüismo, y cada vez con esta regeneración, se está utilizando más para temas de ocio, ¿no? Bueno, pues estamos además en un sitio, en un lugar muy localizado, pero que, como veis, pues lo que ha hecho es que la gente con este pequeño paseo pues pueda utilizarlo, pueda estar aquí en los días como hoy, sobre todo, y los días que hace buen tiempo. Tenemos ganas y estamos ahí en conversaciones con Astilleros Murueta para poder incluso ampliar un poquito más hacia Estraudúa, hasta donde se pueda, manteniendo la actividad de la empresa, pero sí haciendo que podamos ampliar un poquito en unos 100 metros el paseo. Tenemos establecido 3 fiestas patronales, que son San Agustín, San Lorenzo y Corpus. Mira, Corpus es la semana que viene, y este año la fiesta patronal, que es cíclica, es la de San Lorenzo, el día 10 de agosto. Luego pasamos a la de San Agustín, que es también de las más importantes, porque es la zona más urbana, y la del Corpus, pues que es un poco más rural, pero que también pues tiene su identidad, ¿no? Y luego tenemos otras fiestas pues más pequeñitas, pero que también, bueno, no podemos dejar de darle su importancia. En junio tenemos las de Fanos y la de San Cristóbal, la de San Antonio. En julio tenemos San Cristóbal, en Guyerri. Y así vamos rotando. Luego están unas fiestas que se hacen en Arsúa también, y así se va rotando hasta 13 fiestas. Las de Luchana, las de Nécuri, son 13. Y suele hacer un comentario el cura de Irán de Goicoa, que empieza la época de las misas, ¿no? Y es así, porque tenemos 3 iglesias importantes, pero también tenemos ermitas, como la de San Bernabé, como la de San Cristóbal, como la de San Antonio, como la de Santimami. Tenemos 4, que esas son ermitas y edificios municipales, no tanto, las iglesias no, porque son de la iglesia, pero las ermitas son municipales. Y al final tienes que acudir a todas, porque generalmente pues conoces a mucha gente y la gente te conoce, y siempre que faltas a alguna de ellas pues te dicen por qué no has estado, ¿no? Entonces pues hay que acudir y hay que estar.
Loiu es un municipio que se encuentra en el territorio histórico de Vizcaya. A su vez, podemos decir que conforma dentro del Gran Bilbao metropolitano, junto a otros municipios del Txorierri, como son Erandio, Sondica, Lezama, Derio, Zamudio y Larrabechu. Loiu, a su vez, y exceptuando Erandio, conforma junto a estos municipios, como decimos, la Mancomunidad del Txorierri. Mancomunidad que se creó en 1989, el 20 de abril de 1989, con la finalidad de prestar unos servicios municipales mancomunados de una gestión y con una mejor finalidad y eficiencia de todos ellos. La superficie total de Loiu, con la nueva demarcación de las Juntas Generales de Guernica, es de 1.500 hectáreas. Un municipio extenso que, como sabemos, alberga en el aeropuerto que el año pasado obtuvo el récord de 5 millones de pasajeros y que desde el Ayuntamiento, desde este equipo de gobierno municipal, nos afanamos en todo lo posible para defender los derechos y los intereses de los vecinos de nuestro municipio. El término municipal de Loiu es un término municipal que se encuentra regado por el río Asúa y con sus afluentes el arroyo Lauros y el arroyo Arronsotegui. Es un municipio poco montañoso, de poco relieve y con una gran llanura que podríamos definirlo y ubicarlo en sus tiempos, en su época, para el actual aeropuerto. Limitamos al norte con los municipios de Lauquis y Gatica, al este con Derio y con Munguía, al sur con Zamudio y con Sondica y al oeste con Erandio. Funcionalmente, el término municipal de Loiu se encuentra dividido con dos áreas. Una que se sitúa al norte del aeropuerto, que podríamos definirlo como una zona llana y con un poquito de relieve, de zona montañosa, hacia los montes de Umbre. Al sur de las instalaciones aeroportuarias, ya que el aeropuerto nos divide al municipio en dos, encontraríamos el barrio de La Rondo. No es un barrio con un asentamiento residencial tan importante como el situado al norte, llamado la zona de Zabaloetxe, el barrio de Zabaloetxe, sino que el carácter que tiene la zona de La Rondo podríamos definirlo como una zona más industrial. Una zona en la que toma el trazado de la carretera Asúa-Erleches, que es el auténtico y el verdadero eje vertebrador de las actividades urbanas que se generan en el valle de Txorierri. El municipio de Loiu está constituido, podríamos decirlo, que por 10 barrios. De esos 10 barrios podríamos destacar 3. El barrio de Zabaloetxe, como decimos, es donde está el mayor asentamiento residencial del municipio, con sus servicios culturales, con servicios municipales, sociales, el ayuntamiento, al fin y al cabo, con la parroquia, con las diferentes actividades que se pueden desarrollar en todo lo que es el casco urbano, el casco antiguo de un municipio. Posteriormente tenemos también en otro barrio, el barrio de La Rondo, situado al otro lado de la pista del aeropuerto, como decimos, también con un carácter y un perfil netamente industrial. Y luego tendríamos también el barrio de Lauros, en la zona más montañosa de Loiu, que no tiene un núcleo urbano, podríamos definirlo, pero que es una población, un barrio con gran solera y que a su vez alberga 3 centros educativos de mucha importancia, no solo a nivel de Vizcaya, sino también a nivel de Euskadi, como son el Colegio de Urdaneta, con más de 2.000 alumnos, la Ikastola de Lauros, con alrededor también de 2.000 alumnos, y el Colegio Monave, con un poco menos. No olvidemos también que el término municipal de Loiu acoge también 6 centros educativos, como son el Colegio Ayalde, Nuestra Señora de la Merced y también Esperanza Lama. En total 6 centros educativos con una población de alumnos y de docentes en torno a 8.000 personas, que triplican la población de Loiu, que viene a nuestro municipio a desarrollar sus labores docentes y sus estudios académicos y que al final de la jornada vuelven a sus lugares de origen, que normalmente se sitúan en el Gran Bilbao. Asimismo, debido a la gran extensión del municipio de Loiu, como decimos, que alberga 10 barrios, los anteriormente mencionados, como son Zabaloetxe, La Rondo y Lauros, podríamos decir que existen 7 más. Desde Ayerzas, pasando por el barrio Iberres, también por el barrio de Larracoetxe, Santa Lucía, Landachueta, Zamarripas y Los Richos. En cuanto a las comunicaciones, la comunicación más conocida de nuestro municipio es la conectividad aérea desde Loiu, desde el Aeropuerto Internacional de Loiu, con otros países a nivel europeo, con importantes hubs y con importantes nudos y enlaces a nivel internacional. Podríamos definir Loiu, el aeropuerto de Loiu, en conectividad aérea, como la cabecera del norte del estado, y de ahí nuestro afán también, como vemos increciendo, como vemos el récord de pasajeros que está teniendo últimamente el aeropuerto de Loiu, nuestro afán desde el equipo de gobierno municipal por velar y por defender los derechos e intereses que corresponden a nuestros vecinos de Loiu frente al aeropuerto. Por otro lado, también tenemos la conexión por tren, en este caso desde el barrio de La Rondo a la capital vizcaína, a Bilbao. Se ha mejorado la frecuencia y en estos momentos tenemos una conexión cada 15 minutos. Y por otro lado tenemos el transporte público en autobús que nos conecta Loiu con Bilbao.
Este podríamos decir que es nuestro talón de Aquiles, ya que tenemos un autobús cada hora y un autobús cada 2 horas los fines de semana. La verdad es que, bueno, en estos momentos, con las demandas que estamos solicitando a Diputación, vemos la luz al final del túnel y creemos que este tema se va a ir solucionando poco a poco. Hay que agradecer también al Departamento de Transportes y a la Diputación Foral de Vizcaya cómo en este mandato, en esta legislatura, más concretamente en el 2016, se consiguió mejorar 2 demandas históricas que tenía nuestro municipio. Por un lado, en lo que hacía la referencia a la conexión entre el barrio de La Rondo y el barrio de Zalbaloche, uniendo lo que es el barrio de La Rondo con el casco antiguo, con lo que es el centro de Loiu, mediante una conexión directa, una reivindicación histórica que gracias a la Diputación Foral de Vizcaya se ha conseguido materializar en esta legislatura. Por otro lado, también existía una demanda histórica por parte de las familias y de los jóvenes de tener una conexión directa con la UPV. Una demanda histórica, como decimos, que entonces no existía, ya que nuestros jóvenes tenían que realizar diversos transbordos para poder llegar a la Universidad del País Vasco, que tan solo se encontraba a 3 kilómetros de Loiu. Al fin, y gracias, como decimos, a esta simbiosis y a esta buena relación y a esta demanda que se ha conseguido materializar, pues bueno, podemos decir que estas 2 reivindicaciones están materializadas y que los vecinos tanto lo agradecen. En cuanto a los sitios que hay que resaltar de Loiu, existen diferentes iglesias, monumentos, como podemos mencionar a continuación. Por un lado tenemos la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, que fue fundada por sus feligreses allá por el siglo XII, una iglesia de carácter medieval y que el patronazgo pertenecía a los dueños de las casas del Valle de Asúa y también de Loiu, dominantes en aquella época del Valle de Chorierri. Fue ampliada y reconstruida en 1634 y más tarde, desde Panamá, Mateo Izaguirre, el conde de Santana, se hizo con los derechos de patronato de la casa. A su vez, la anteiglesia estuvo anexionada a Bilbao desde el 19 de junio de 1966 hasta el 31 de diciembre de 1983. Conserva algunos elementos góticos, por ejemplo, 2 puertas de arco ojival, una de ellas bajo la puerta principal, de gran calidad artística, la entrada del pórtico. Consta de 9 bóvedas, retablos dorados barrocos, áticos corridos y torre de frente. A su vez, en la sacristía se guarda la Virgen del Rosario. En diciembre de 2017 se estrenó un órgano de roble en la iglesia parroquial de Loiu, de 6 metros de largo, 8 de ancho y 2 de fondo. A su vez, consta de 1.200 tubos y 21 registros. Junto a la iglesia parroquial nos encontramos las casas curales de Loiu. Casas curales simétricas, son 2 casas curales gemelas, austeras en las fachadas, limpias y que están unidos en su parte central. Y es que la historia nos dice que a finales del siglo XVIII se echaba de menos en Loiu una casa para albergar a los párrocos. En su defecto, los señores vivían lejos del templo de la parroquia y aún en un pueblo distinto. En 1801, Juan de Zabala será el perito encargado de la realización de las casas curales emplazadas en el centro del casco antiguo de Loiu. Ambas se encuentran unidas, como decimos, en la parte zaguera, a la altura del nivel principal. Nos encontramos en un momento de transición en los estilos y la forja se realiza al gusto de un estadio cultural anterior, el barroco. Atendiendo a una más tardía colocación, los hierros de las ventanas cuentan con el típico nudo cúbico del neoclasicismo, estilo que impera en esta construcción. En el barrio de Lauros tenemos la ermita de San Miguel. Hace unos años, allá por 1980, se encontró una inscripción en latín cercana a la ermita de Lauros que se decía que había sido construida por los feligreses. Es una ermita al lado de un precioso frontón y cerca también de las antiguas escuelas de la barriada de Lauros, actualmente convertidas en choco para los municipios, para los vecinos de Loiu.
La importancia de la ermita de San Miguel de Arbildúa, la ermita Belauros, es más por su valor histórico que por su valor artístico. Es en esta ermita donde se convocaban las juntas de la Merindad de Uribe y a donde asistían los cabildos de la Merindad. La función era la de velar por los intereses de la vicaría y también la observancia de los decretos y de las ordenanzas, como decimos, de esta merindad. La ermita de San Miguel fue escenario de uno de los episodios más trágicos de la historia de Vizcaya. Allá por 1427, en la famosa Guerra de los Banderizos entre oñacinos y gamboinos, el corregidor de Vizcaya convocó una junta en la ermita de San Miguel para intentar poner paz entre ambos bandos. Se presentó por parte de uno de ellos Fofún Sánchez y por la otra parte Juan de Ortiz. Sin embargo, también se presentó junto a Juan de Ortiz gente armada, uno de los cuales también disparó una ballesta en aquella convocatoria y uno de los cuales murió. Fueron apresados y ejecutados. El cementerio inglés de Loiu, también aquí presente, está situado en el barrio de La Rondo, al otro lado de la pista del aeropuerto en el que estamos. Lo representa un chalet neovasco, con organización en 3 calles. Cuenta con 2 capillas neogóticas y en la portada figura la fecha de 1929, aunque el conjunto recoge sepulturas del siglo XIX. Este pequeño camposanto en Loiu es un lugar donde se trasladaron los cuerpos del antiguo cementerio inglés, que se encontraba en las orillas de la ría de Bilbao, el nombre de Campa de los Ingleses. Parte del terreno que hoy conocemos como Abando Ibarra fue denominado durante muchas décadas del siglo pasado como Campa de los Ingleses, a tenor de la existencia en el mismo de un cementerio británico cuyo origen se remonta a julio de 1605. Las continuas crecidas de la ría y el poco mantenimiento del lugar hizo que el lugar se encontrase en un estado ruinoso, de tal manera que en 1860, en una visita del cónsul Mr. Young, apelando a las excelentes relaciones comerciales y de amistad que existían en Bilbao y su país, solicitó, consiguiéndolo, la propiedad del suelo al consulado británico. Mientras, Bilbao fue creciendo. No había acabado el siglo XIX cuando el ayuntamiento ya instó a los británicos para que abandonaran el emplazamiento del cementerio, a lo que estos se negaron. Se le ofreció al nuevo cónsul un nuevo emplazamiento, en este caso en una zona situada entre Luchana y Burceña, conocido como Munúa. Sin embargo, los vecinos de aquella zona se negaban a tener un cementerio no católico junto a sus viviendas. Al final, fue en La Rondo el lugar en el que acogió el cementerio británico. Una compraventa también el 5 de septiembre de 1927 por un valor de 141.000 pesetas. En estos momentos nos encontramos con 2 sectores a desarrollar en el tema de la vivienda. Llevamos casi 20 años sin poder construir vivienda en Loiu y estos 2 sectores van a dar la posibilidad de que se puedan llegar a construir 450 viviendas en los próximos años. Viviendas sobre todo asequibles también para nuestros jóvenes, para que no tengan que marchar fuera de Loiu a vivir y sobre todo para que exista un relevo generacional en nuestro municipio. Loiu, municipio definido por su tradición rural, al igual que los municipios de Txorierri, se caracteriza porque en los últimos años, y dentro de la tónica seguida por todos los municipios del área metropolitana bilbaína, se ha visto inmerso en el proceso de reconversión que tuvo lugar a partir de la década de los 70 en la comunidad autónoma del País Vasco. Partiendo de la distribución de la población ocupada, según sectores de actividad, se aprecia un predominio en el municipio de carácter industrial, en el cual está ocupada el 25% de la población, y principalmente el sector servicios, casi un 70%. Larrabechu desempeñó un papel importante en la Vizcaya medieval. Los señores acudían a jurar los fueros a la iglesia de Goicolesea.
El nacimiento de Larrabetxu está fechado en Olmedo en 1376. Fue fundada por privilegio del infante don Juan, señor de Vizcaya, a petición de los hombres buenos de las merindades vizcaínas, como forma de protección y defensa contra las fechorías que cometían los parientes mayores. La villa se formó en el centro de la jurisdicción de la anteiglesia de Larrabetxu, de la que posteriormente adoptó el nombre. La fundación fue confirmada por el mismo Juan I, siendo ya rey de Castilla en 1381, y posteriormente por Enrique III en 1393 y los Reyes Católicos en 1481. En su término se asentaron algunas importantes casas armeras, como las de Adán de Yarza, Sarriá, Zugasti y las torres de Basaraz y Goicolesea. Camino de Santiago. Larrabetxu forma parte del Camino de la Costa, una de las rutas de peregrinación a Compostela más antiguas, que comienza en Irún y transcurre paralela al mar Cantábrico. Su pertenencia a la ruta xacobea determinó el origen de Larrabetxu, una de las 20 villas medievales que actualmente existen en Vizcaya. Su antigua estructura urbana todavía se puede reconocer. Los edificios se fueron construyendo en torno a una calle principal que en realidad era el camino que la cruzaba.
Lezama. Lezama, anteiglesia perteneciente a la Merindad de Uribe. Las numerosas casas solares y torres de linaje que se levantaron en su jurisdicción revelan fuertes raíces medievales. Se citan entre las más antiguas la Casa Basabil y Arechavaleta, cuya fundación fue atribuida a los dos hijos del capitán Emengoa en el siglo X, y también la Casa Solar de Osangoiti, edificada en el año 1024 por un tal Percibo Caballero. La iglesia parroquial de Santa María es fruto de transformaciones y ampliaciones sucesivas a partir de un núcleo gótico construido en el siglo XVI. En su interior encontramos bóvedas, 5 altares y un hermoso atrio corrido, que hasta la ampliación fue utilizado como lugar de enterramiento. Los rasgos definidores de la personalidad de este edificio son el gótico y el barroco. Humilladero del Santo Cristo.
Situado en el barrio de Arechalde, frente a la carretera Asúa-Erleches, el humilladero del Santo Cristo constituye uno de los más bellos ejemplos de humilladero barroco. Abierto totalmente al camino, el que fuera Camino Real Bilbao-Guernica, su fachada queda definida por un gran arco de acceso de medio punto, protegido por reja de hierro. La precede un pórtico cubierto a 3 aguas y sostenido por 3 columnas toscanas sobre zócalo de piedra. Zamudio. Zamudio se asienta aproximadamente en el centro del Valle del Chorierri, en el punto que en época medieval fuera cruce de los caminos que unían Bilbao, villa cuyo principal acceso era el portal de Zamudio, con Bermeo a través de Munguía por un lado y por otro Plencia y la margen derecha de la ría con el interior del señorío a través del Arrabechu. Era un importante nudo de comunicaciones complementado por el poder de los patronos de la iglesia de San Martín, que a su vez eran señores de la Casa Fuerte. Todo ello formó un conjunto que convertía a la Torre Banderiza en el centro de una pequeña cédula de poder económico al controlar el tránsito de mercancías y personas, poder espiritual y poder militar.
La iglesia de San Martín es un antiguo templo fundado en la Alta Edad Media en el año 930 en gótico vasco por los Gaviria y los Zamudio, señores de la Torre de Zamudio. Sufrió numerosas modificaciones hasta su reconstrucción en la segunda mitad del siglo XVII con un marcado estilo renacentista. Las naves y bóvedas de 124 pies de longitud por 55 de latitud descansan sobre su doble fila de columnas cilíndricas, 6 en concreto, terminadas en capiteles dóricos. En su interior hay 5 altares con retablos dorados, balustra de hierro en el presbiterio, atrios y torre de frente. Zamudio Torre está situada en las inmediaciones de la iglesia parroquial. Es una torre de gran talla construida en piedra de sillería en el siglo XV. Fue propiedad de los marqueses de Malpica, patronos de la iglesia de San Martín. Sustituyó a una anterior destruida por los Butrón durante las luchas de banderizos. Terminada en 1605, mide 16,55 metros de altura por 16 metros de ancho. La anchura de sus muros es de 2,70 metros y en cada una de sus 4 esquinas tiene un garitón. Iglesia de la Merindad de Uribe. Algunas de sus casas estuvieron sujetas a la fogueración y jurisdicción del alcalde de la villa de Munguía. Los avecinados en ella formaban ayuntamiento separado para la elección de su fiel, que luego les representaba en la corporación de la villa y para el nombramiento del colector de bulas y mayordomo de la fábrica. No estaban representados en las juntas del señorío directamente, sino que lo estaban por las comisiones que enviaba Munguía.
Sondica se encuentra en la subcomarca del Chorierri, que toma como referencia el río Asúa y la carretera Asúa-Erleche como elementos geográficos y viarios más importantes. Esta subcomarca, antaño con un carácter eminentemente rural, se vio transformada a partir de los años 60 en un área de expansión natural del crecimiento industrial experimentado en toda la comarca del Gran Bilbao. Contó desde estas fechas con la infraestructura del aeropuerto como elemento en cierta medida dinamizador de este proceso de expansión industrial. En medio de ambas áreas industriales, Berreteaga y Sangróniz, se desarrolla el entramado urbano residencial del municipio, que toma como segundo elemento de referencia en su ordenación, además de la ya citada carretera Asúa-Erleche, el arranque del camino de Izarza que asciende hasta Archanda. El núcleo residencial propiamente dicho se agrupa en torno a los grupos de población más importantes del municipio, Izarza y Basozábal, centro urbano que agrupa a los núcleos de San Juan, Curtimiento, Goiri y Lehendakari José Antonio Aguirre. Ambos núcleos han sido objeto del intenso desarrollo urbanístico experimentado en los últimos años, produciéndose una sucesiva consolidación de los mismos con la incorporación progresiva de nuevos espacios urbanizados. El núcleo de San Juan ha experimentado también un proceso interno de transformación urbana debido al traslado del antiguo trazado del ferrocarril y la nueva estación de Sondica, posibilitando de este modo la urbanización de la calle Errementeri y de la plaza Goiri.